A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y estoy aquí con ustedes una vez más para seguir hablando todos los temas referentes a la odontología. Y así seguimos y siguen habiendo temas por tratar. Queremos que ustedes conozcan todo lo que les puede acontecer en el consultorio odontológico ante todas las patologías que pueden suceder en sus cavidades orales. Hoy día tenemos como invitado al cirujano maxilofacial, al doctor David Carvajal. Un gusto que estés aquí. Hola Liz, buenos días. Para mí es un gusto poder conversar un momentito contigo de este lindo tema que es la falta de erupción de las piezas dentarias, por qué se producen, qué podemos hacer, qué tratamiento debe recibir, quién lo determina, quién puede tratar estas enfermedades. Sí, este viene a ser el tema, cuando tenemos dientes retenidos, cuando tenemos una erupción tardía. Pasa en muchos pacientitos, en una gran parte, que pasan los años y no están saliendo los dientes. En específico, el caso más común suele ser con el canino superior, ¿no? Sí. En sí, todas las piezas dentarias pueden tener algún impedimento para que puedan erupcionar. ¿Cuáles pueden ser estos impedimentos? Por ejemplo, el principal impedimento es la mucosa, ¿sí? La mucosa es muy gruesa, la encía que decimos, la encía es muy gruesa y de esta forma impide que no salgan las piezas dentarias. Hay otras patologías como por ejemplo dientes que se llaman supernumerarios. Estos dientes supernumerarios también impiden que haya la erupción de las piezas dentarias. Y obviamente hay casos que ya no necesitan erupcionar o más que todo no requieren llegar a su posición porque está en una posición anómala. Se llaman ectópicos porque está en otra posición de la arcada dentaria, o sea, lejos de su lugar de erupción. Entonces en estos casos hay que retirarlas. Vamos viendo un poco las imágenes que nos trajiste para poder hacer este programa siempre más didáctico, pero el problema que estamos abordando es cuando estos dientes no erupcionan, también puede ser el factor de que no hay espacio, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un diagnóstico correcto para ver por qué se está produciendo esta falta de erupción dentaria, ¿no? Hablemos bien de qué viene a ser esta falta de erupción dentaria. Sí, en este caso el día de hoy vamos a hablar principalmente sobre todo los dientes de adelante, que en muchos de mis pacientes les dicen que son los dientes de conejo, que a mi hijo todavía no le sale y vamos a conversar de eso. Entonces, ¿por qué se produce esto? ¿Sí? ¿Quién determina a ciencia cierta la falta de erupción de las piezas dentarias? En este caso tenemos la valoración pediátrica. El médico pediatra muchas veces valora también las piezas dentarias, ve y dice no, lo remite a un odontopediatra, o niños que desde muy pequeñitos ya reciben su valoración pediátrica. Entonces ellos determinan por qué no han erupcionado las piezas dentarias todavía. Entonces por esa razón es necesario tener un control médico odontológico desde muy pequeñitos para saber el por qué pasan las cosas o cómo están sucediendo en nuestros hijos más que todo. Lo que quisiera es dar a todos los padres, incluyéndome en ese grupo, un poco un parámetro de cuándo preocuparse y hasta qué momento todavía puedes hacerte loco, porque ese es el término. Te estás haciendo loco, todavía no nos salen los dientes, dicen no, ya salen. Más o menos, ¿cuál es el punto, crees tú, determinante para ya decir, ya es tiempo de dejar de hacerse loco, ya verdaderamente ya hay que hacer una panorámica? Pues sí, lo ideal sería desde un inicio ya saberlo, pero sabemos que muchos padres pues nos da ese recelo de saber las cosas, queremos postergarlo lo más posible. Entonces, ¿cuál viene a ser el punto determinante de aquí ya no debe pasar? Así es. Como podemos ver en la imagen, nosotros sabemos que existe una cronología de la erupción dentaria. Entonces todas las piezas dentarias tienen un proceso de formación
y su proceso de erupción. Entonces, como odontólogos, como especialistas de la salud bucal, sabemos en qué momento erupcionan las piezas dentarias. El día de hoy les voy a enseñar un caso de una niña que no tenía los dientes incisivos centrales superiores, todavía en boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella ya tenía casi 8 años y no erupcionaban estas piezas dentarias, que normalmente empiezan a erupcionar entre los 6, 7 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es cuando empezamos a hacer nuestro análisis clínico, ¿sí? Nuestra consulta clínica con radiografías, con tratamientos adicionales para saber qué es lo que está pasando, por qué no está erupcionando esta pieza dentaria. Entonces, la mamá, por ejemplo, nos refería que esos dientes de leche que decimos ya perdió hace un año atrás y no ha salido las piezas dentarias. Entonces eso es como para sospechar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque después de que se pierden las piezas de leche, no te digo que es inmediatamente, pero necesariamente pasan algunos meses y ya empiezan a salir las piezas dentarias definitivas. Pero al pasar un año que no se aparecen las piezas dentarias definitivas, ya debemos pensar en algo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no erupciona la pieza dentaria? Entonces, de allí ya es el diagnóstico que nosotros tenemos para poder determinar el inconveniente que está sucediendo. Otra clave que puede ser muy útil es siempre considerar al ser humano como un ente simétrico, ¿no? Entonces, si por ejemplo del lado izquierdo ya salió el canino superior, pero del lado derecho no está saliendo y ya pasa un periodo mayor a 6 meses, pues ahí eso ya es una clave de que algo está impidiendo la erupción. Porque la erupción dentaria, pues si bien decimos ya tiene que ser a los 12 años que sale el canino superior, ya, listo, tal vez puede ser a los 13, porque si hay niños que tienen un poquito de variaciones en cuanto a la edad de erupción. Pero si ya salió el diente izquierdo, el canino izquierdo, pasan 6 meses, pasan 7 meses y aún no sale el canino derecho, pues sí hay algo que está frenando ese diente. Porque en un mismo ser humano, pues ya, si erupcionaron a los 13 está bien, pero que no hay esa discrepancia. El ser humano debería ser en su mayor parte simétrico y deberían intentar salir los 2 dientes al mismo tiempo, ¿no? Así es, así es. Lo de la erupción dentaria, como te digo, la cronología nos da para sospechar de algún inconveniente cuando en la época que ya debería salir la pieza dental no sale, ahí debemos seguir indagando, ¿no? Entonces, lo recomendable es que nuestros hijos, ¿sí?, tengan un control odontológico periódico, ¿no? Se recomienda a veces 2 veces al año para determinar estos inconvenientes, saber qué es lo que está sucediendo, cómo se están tratando estas patologías. Más que nada lo que quiero dar un poco de tranquilidad a todos los padres y tutores legales de los niños es que si bien ya nos puede dar un poco de miedo de que parece que sí está atrasado, parece que sí tiene alguna anomalía en la erupción dentaria, si vamos al diagnóstico, pues el diagnóstico no va a ser nada más allá de una radiografía panorámica. Y una radiografía panorámica pues tiene muy baja radiación, no presenta un riesgo. Todo el niño se va a dejar tomar una radiografía panorámica, es algo sumamente sencillo, no toma más de 5 minutos. Entonces no es un proceso que va a ser traumático, que va a ser agresivo, es algo sumamente tranquilo que nos dice, ya nos determina si es que verdaderamente tenemos la patología o no. Sí. Para que si no la tenemos, pues dejemos de sufrir. Ajá. Y si ya la tenemos, pues tomar las medidas que nos vas a mencionar. Así es, así es. Es necesario saber que ahora la odontología moderna ya los equipos de rayos X son muy baja radiación, usamos por ejemplo chalecos de protección, muchas maneras de bioseguridad para proteger a nuestros hijos y a nuestros familiares que nos van a acompañar en la consulta odontológica. Entonces quiero que analicemos un poco de cuáles son estas opciones terapéuticas, estas opciones de tratamiento que tenemos para estos dientes retenidos. Listo, ya lo identificamos, en efecto, no están saliendo los dientes. Sí. Ahora, ya sabemos qué es lo que pasa. Muchas de estas anomalías de la erupción dentaria se deben, por ejemplo, a enfermedades coadyuvantes. Por ejemplo, hay niños que nacen con síndromes de Down, otros síndromes de craneosinostosis, que esto también hace que muchas veces el hueso o la mucosa sea muy gruesa. Entonces, lo importante es empezar en casa. Siempre es importante empezar en casa. Entonces, si yo veo que a mi niño o a mi niña no le erupciona la pieza dentaria, yo lo que recomiendo es que empecemos con alimentos que son rígidos, fuertes. Por ejemplo, la manzana, las nueces, las almendras, la zanahoria cruda, porque el morder eso hace presión entre el diente y la mucosa y hace que se rompa. El momento en que se rompe la mucosa que está debajo de la pieza dentaria o sobre la pieza dentaria, dependiendo en dónde se localiza, yo lo que recomiendo es que el niño empiece a masticar cosas duras.
¿Para qué? Para que el cuerpo fisiológicamente reaccione ante este estímulo y empiece a romperse la mucosa y de esa forma empiece a erupcionar la pieza dentaria. Entonces, esa es la primera parte, o sea que en la casa podemos empezar, porque como ya sabes, en la radiografía vemos que ya está la pieza dentaria allí, está muy cerquita de erupcionar, pero la mucosa es muy gruesa, muy fuerte, entonces empezamos con estos alimentos. Pero si es que a los 15 días que el niño empieza a masticar no vemos un cambio, yo sí ya recomiendo ahí en cambio la parte quirúrgica, ayudarle a que la pieza dentaria erupcione. Entonces la parte quirúrgica es algo que ya tiene que interactuar un cirujano, puede ser un cirujano oral o en mi caso un cirujano maxilofacial, para que él pueda resolver estos inconvenientes y de esta forma darle un tratamiento para que las otras piezas dentarias que ya están en camino también vayan ocupando su espacio. Porque puede pasar que si no actuamos a tiempo, nacen las piezas dentales de los lados y cierran el espacio de la pieza dental que está arriba o está adentro. Entonces, por esa razón necesitamos actuar a tiempo. Si en la cronología de la erupción vemos que no ha erupcionado y con la comida el niño no puede romper la encía, tenemos que ayudar a hacer esa ventanita para que pueda salir la pieza dentaria. Esta parte de hablar de cirugía, de hablar de un lado quirúrgico, pues siempre asusta un poco, ¿no? Entonces, eso quisiera que nos ayudes a aclarar un poco más de cómo esto es mínimamente invasivo y cómo es un procedimiento súper simple y que cuando se lo necesita, porque si no lo realizamos, pues el diente no va a bajar. Sí, así es. Como te comenté hace un momento, la tecnología nos ayuda mucho, ¿sí? Ahora utilizamos el láser. ¿Sí? El láser nos ayuda mucho a que solo con anestésico tópico podemos hacer la ventana quirúrgica para que erupcione esa pieza dentaria. Evitamos el pinchazo, evitamos la molestia al niño, ¿sí? Pero también hay la otra técnica que es con un poquito más invasiva, que ayuda mucho al niño, pero esto es dependiendo los casos. Si es que las piezas dentarias están todavía muy altas, o sea, están muy lejos de erupcionar por alguna razón, por el grosor de la mucosa o por la densidad ósea, ahí tenemos que hacer otro tipo de técnica quirúrgica, pero eso lo podemos determinar con una radiografía panorámica. Entonces, lo mejor es ayudarle a que la pieza dentaria llegue a la posición con un mecanismo quirúrgico. Entonces, si ya está muy cerca, está a punto de romper la mucosa, hacer una pequeña ventana, un orificio que se llama operculotomía. Entonces, la operculotomía es retirar la mucosa que se encuentra alrededor de la corona y la pieza dental, con su proceso de formación radicular, empieza a erupcionar. Y la otra que te digo que es un poquito más invasiva, que es un colgajo que tenemos que levantar la encía para poder darle espacio para que pueda descender o subir la pieza dentaria. Me pareció sumamente importante recalcar esto que mencionas, de que con la formación radicular del diente, esto va empujando el diente para que termine de salir. No obstante, en muchos casos, cuando no se hizo un diagnóstico temprano, nos damos cuenta de que el diente no erupciona y que ya terminó su apicoformación. Es decir, la raíz del diente ya terminó de formarse. Entonces ya no hay este empujón que tiene el diente al formar la raíz. Sí. En estos casos que son más ortodónticos, pero ¿cómo se trata esto? ¿Has visto la colocación también de unos mini implantes, de unos brackets para lograr bajar el diente? Sobre todo en los caninos pasa eso. Entonces, muchas veces el espacio que tiene el canino para erupcionar no es el ideal. Entonces, el ortodoncista con aparatos como son los brackets empieza a generar espacio. ¿Para qué? Para que el canino pueda llegar a su posición. Sabemos que los caninos más o menos erupcionan entre los 11 y los 13 años, hasta los 14 en algunos casos. Entonces hay pacientes que tienen 15, 16 años y no han erupcionado, entonces podemos ayudarles a bajar esas piezas dentarias por medio de tracción ortodóntica, se llama. Entonces hacemos asimismo una ventana quirúrgica, encontramos la pieza dental y pegamos un bracket. Y por medio de una cadena empieza el ortodoncista a llevarla a una posición correcta. Algo también que me parece interesante, mencionas de edad normal de erupción de los caninos, viene a ser por ejemplo de los 11 hasta los 13, incluso hasta los 14. Pero si es que la edad de erupción iba a ser los 11 y seguimos sin este diagnóstico, para los 14 que recién nos preocupamos, ya terminó la apicoformación. Así es, eso es un inconveniente. Entonces, es mejor que mientras más rápido se determine estos inconvenientes, mucho mejor va a ser el tratamiento, menos invasivo, mi paciente va a tener mayor confort, va a estar en mejores condiciones.
Sí, quiero que veamos un poco más las imágenes de tus casos, ¿no? Entonces, digamos, por favor, que nos pasen estas diapositivas para seguir hablando del caso, para poder seguir analizando cómo son estas técnicas, ¿no? Sí. Entonces, como te decía, en las imágenes está que las piezas dentarias supernumerarias también impiden que erupcionen las piezas dentarias. Entonces, de esa razón, no llegan a su formación correcta y no llegan a su ubicación en el arco dentario. Entonces, como se pueden ver en las imágenes, no hay una correcta, una correcta localización de la pieza dentaria y ahí tiene inconvenientes en la erupción. Entonces, normalmente, sí, debemos saber cuándo operar a nuestro hijo. Como te dije hace un momento, es necesario saber que si es que el momento en que no puede con la manzana, con los alimentos duros, ya tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la parte quirúrgica, que es la elaboración de ventanas quirúrgicas o colgajos para que puedan llegar a su posición correcta la pieza dentaria. Una duda que tengo, David, esto es más que nada enfocado hacia los dientes, ya los definitivos, pero cuando tenemos el caso también de niños de 2 años, ya incluso de 3 años, que todavía no salen los dientes temporales. ¿Cómo puede aplicarse también esto para esos dientes retenidos, pero dientes temporales retenidos? Sí, es un poco raro la verdad que eso suceda, pero sí han pasado casos por anomalías de la erupción. Como te dije, en enfermedades como la craniosinostosis, en pacientes con síndrome de Down, ¿sí? En ellos se ven mucho más de estos inconvenientes de la falta de erupción dentaria. Entonces, en una persona de 2, 3 años es muy complicado realizar radiografías por la falta de colaboración, el miedo. Entonces, en ellos debemos investigar qué es lo que está pasando. Hay casos que necesitan dormir a los niños para poder hacer una tomografía, sí, porque hay una colaboración mucho mejor. Entonces, hay casos, como te digo, que necesitamos sedar a mi paciente para que pueda hacerse la tomografía y ver si es que están las piezas dentarias. No, hay otras patologías que se denominan como agenesias. ¿Qué es la agenesia? Es la ausencia de la pieza dentaria. Entonces, si es que mi paciente no colabora para una radiografía, podemos dormirlo, ¿sí? Y hacer una tomografía. Pacientes que tienen también retrasos mentales. ¿Qué te puedo decir? O sea, son patologías que son excepcionales y tenemos que tener un manejo adecuado para este tipo de pacientes. Cuando hacemos estas ventanas quirúrgicas, como tú mencionas, sea la técnica del colgajo o sea la otra técnica, bueno, en la técnica que me mencionas con el láser, pues obviamente no creo que necesitemos ningún tipo de punto, ¿no? Sí. Cuando hacemos la ventana quirúrgica, solo hacemos la liberación de la mucosa. Al liberar la mucosa, se completa el espacio que debe ocupar y erupciona la pieza dentaria. Entonces allí no necesito hacer suturas, puntos, ¿sí? En el cuestión del colgajo sí tengo que usar puntos. Hay casos que se pueden utilizar, por ejemplo, hilos reabsorbibles. ¿Qué es un hilo reabsorbible? Un hilo que con el pasar del tiempo, con la saliva, se empieza a disolver y se pierde el punto, ¿sí? Hay otros tipos de hilos reabsorbibles, pero hay cosas que los hilos reabsorbibles en cambio se sueltan pronto. Hay veces que no cumplen el tiempo adecuado y ese es un inconveniente. Entonces, por esa razón utilizamos hilos que no son reabsorbibles para que complete el proceso de cicatrización, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, y de esa forma acompaña la erupción dentaria, la mucosa que se encuentra sobre la pieza dentaria. Me parece idónea esta fotografía porque vemos en la parte superior y no hay dientes. O sea, Así para es. el ojo común decimos no hay dientes, niña está sin dientes. Pero al realizar tu técnica, al realizar la técnica del colgajo, pues los dientes sí están ahí. Este es el diagnóstico que obviamente el dentista llevó a cabo. Pero para que vean que están siempre como que los dientes sí estaban ahí. A veces exactamente al ojo común pues no se ve y por eso exactamente tenemos la ayuda de las radiografías. Sí. Para poder localizar y que todo se fundamente en un diagnóstico correcto y que también pues quiero mencionarlo a todos los televidentes que están viendo el programa de que tampoco crean que si es que realizamos la cirugía esto nos va a salvar de necesitar la ortodoncia. Ya, sí quiero que esto entiendan porque muchas veces dijeron no, en el programa me dijeron que ya me operaban y ya no estaba brackets. No, mentira. Sí. En el 98% de los casos esto va a tener que ser seguido, continuado con un tratamiento de ortodoncia para exactamente lograr todos los espacios necesarios y la alineación indicada de los dientes dentro de la arcada.
Sí, hay veces que las piezas dentarias están rotadas también o están en otra posición. Entonces, todo puede pasar. Si es que no hacemos un correcto diagnóstico clínico y radiográfico, no vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces, lo importante es darnos cuenta en casa qué está pasando. Si es que ya erupcionó, no erupcionó la pieza dentaria, cómo erupcionó, si vino bien, está en buena posición, mala posición. Entonces, por eso las consultas con el odontopediatra son necesarias. Aquí tenemos un video de la paciente, como pueden ver es la radiografía panorámica. Entonces allí vemos que con la tracción, la anestesia, una paciente muy colaboradora, no tuvimos ni inconvenientes en el proceso de anestesia, ¿sí? Ahí se puede ver que ella me permite anestesiar por todas partes para que no tenga un proceso doloroso. Entonces ahí encontramos las piezas dentarias, la sutura, ¿sí? Y obviamente ese es el procedimiento que nosotros realizamos en conjunto con el odontopediatra, porque el odontopediatra siempre tiene que estar en contacto con el niño, que es la persona que más confía en la clínica, porque el proceso de adaptación al odontopediatra también ha sido de varios años, ¿sí? Desde pequeñitos se recomienda que desde que son bebés ya pueden acudir a la clínica para que esa guía que tiene el odontopediatra a mí me permita trabajar correctamente. Esto quisiera también aclarar un poco de que exactamente llega el niño de ya 10 años sin incisivos centrales. Sí. Entonces ya sabemos que tenemos que realizar exactamente esta técnica del colgajo, porque es algo que ya incluso se terminó en la epicoformación del diente. Y si es que el paciente no está acostumbrado al dentista, sea odontopediatra, sea odontólogo general, pero no está acostumbrado todavía a la cita odontológica, pues esto sí nos va a frenar el tratamiento. Si bien es un tratamiento mínimamente invasivo, como lo estamos viendo, pues sí se necesita la colaboración del paciente, ¿no? Sí, la colaboración del paciente es fundamental. Si no tenemos la colaboración, estos tratamientos a veces son infructuosos porque el niño no está acostumbrado al tratamiento odontológico y obviamente tenemos problemas de conducta en la consulta, o sea, gritan, se vuelven de tal forma que no se puede controlar ni el papá ni la mamá. Entonces son pacientes que tienen exceso de cuidado y obviamente al ir un paciente por primera vez a los 10 años ya es muy tarde, ¿sí? Porque él ha estado en expectativa de muchas cosas, que el odontólogo es malo, le hace doler, o te dicen si no comes te llevo al odontólogo, o así. He visto cosas que dicen de esa forma, o que te pinche. Entonces el niño crece con eso y obviamente esperan hasta los 10 años, que ya, como tú dices, es tal vez un poco tarde para poder resolver de forma muy temprana. Sí, entonces queremos dejarles con esa conclusión el día de hoy, que sí, pueden presentarse estas anomalías de erupción, pero como siempre, la recomendación mayor viene a ser un diagnóstico temprano. Porque como les mencionamos hoy día, pues hay las opciones de tratamiento para lograr hacer que estos dientecitos erupcionen, pero mientras más temprano, mejor, más simple, menos invasivo, y pues se pueden esperar mucho mejores resultados. Les vamos a dejar nuestros números de contacto al 0998-961-458. No duden también en escribirnos a nuestra página de Facebook, @DentalAdvantage UIO. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.